generales sobre lo que es el proyecto propiamente dicho. Vamos a apagar este. Sobre el proyecto propiamente dicho, y básicamente está en colores, por lo cual tiene una mejor apreciación. Eso se lo recomiendo, porque después cuando tengan que hacer el apto eléctrico de la instalación eléctrica de su casa habitación o de su departamento donde esté viviendo, tomarlo como base para la ubicación de las llaves de un punto, los tomacorrientes, los centros y los grados de electrificación, por supuesto, de acuerdo a los metros cuadrados, que son requisitos indispensables para el cálculo y el proyecto de una instalación eléctrica domiciliaria. Le damos un recorrido a la punta en aspecto general y después ya particularmente lo vamos viendo en el transcurso de las clases siguientes. Como verán acá, tenemos un plano, un croquis, eso lo sacarán a través del arquitecto, a través de tomar ustedes las medidas físicamente y armar en AutoCAD un pequeño plano para juntar y armar una carpeta técnica para este establecimiento, industria, comercio o la casa habitación. Siempre para hacer una mejor presentación en el trabajo. Aparte le va a servir para determinar la cantidad de metros de conductores que le va a hacer falta en función a la disposición de las cañerías y de acuerdo a los metros cuadrados que vaya a tener la casa habitación. Y bueno, después ya vamos viendo los grados de electrificación. Y bueno, después acá tendremos las ubicaciones de las bocas, los centros y las llaves de efecto. Por supuesto, está tomado en aspecto general la casa habitación en sus distintos espacios físicos, como genérico esto. Acá tendremos la habitación de uno de los hijos, este del matrimonio. Bueno, otro dormitorio, la cocina. La ubicación básica y fundamental de los tomacorrientes en lo que respecta a cocina. Eso es fundamental. Que es el sector donde más habita la gente y donde mayor precaución tengo que tener en la ubicación de los tomacorrientes, que no estén muy cerca del chorro de agua. Fundamentalmente acá tengo una apreciación puntual sobre la instalación en la cocina. Y después tendríamos el otro sector más complicado de la casa habitación, que sería el baño. Está dividido en zonas de seguridad, evidentemente el sector de ducha, no tiene que haber ningún tomacorriente ni llave de efecto. Y después, lo más alejado posible, siempre haciendo de acuerdo a la altura de la persona que habita la casa, porque depende de la altura, va a ser las distancias mínimas que va a tener, por lo mismo una familia enana que una familia de altos. Personas donde desde el momento donde está la ducha, al producir una caída, puede estirar el brazo y dentro de toda la periferia del círculo del brazo no tiene que tocar ningún tomacorriente o ninguna llave de efecto y demás, porque evidentemente está duchándose, está completamente mojado y descalzo. Entonces, todo en el arco sería el arco de seguridad. Un resbalo o algo por el estilo puede llegar a tener un secador de cabello y uno se prende en la caída, se agarra de lo primero que puede agarrarse, en este caso se va a agarrar el cable. Y si tiene un defecto el cable, va a recibir una descarga eléctrica y más en las condiciones de estar muy húmedo, por lo cual el valor de la resistencia es muy bajo, son menores de 1000 ohms.
La ubicación, otra foto de la ubicación del baño. Aquí un pasillo, la terraza, el garaje. Como verán, en todo lo mismo sería la ubicación física y el croquis, la ubicación del estómago corriente y la llave de efecto. Eso ya lo vamos viendo, los distintos puntos. Y una vez teniendo el croquis, uno lo que hace es la ubicación de los tomas corrientes, la llave de punto y los centros. Después haremos la cañería. Esto corresponde a la cañería. Y con la cantidad de más, eso ya lo vemos después. Este sería el tablero principal, fase neutro y puesta a tierra en todas las bocas de distribución de la casa habitación, del local comercial, o de pequeñas fábricas, talleres, industria. Todos los tomas corrientes tienen que tener 3 conductores, la fase neutro y la puesta a tierra, verde y amarillo. Como verán, acá lo especifica en colores y queda muy representativo, porque hay otro que, otro puntito de esto, pero está en blanco y negro. Yo les recomiendo, como primera vez, tener de color. Bueno, la ubicación de la entrada general, la cometida, que eso después lo vamos a ver, en este caso corresponde a un edificio. Bueno, la parte del tablero principal, la condición de descarga, de contacto indirecto, y la ubicación y la disposición de la puesta a tierra, que es más o menos algo lo que hemos visto anteriormente, con el tomacable, la jabalina, el cable verde amarillo y la tapa de inspección. Bueno, la ubicación de los tomas corrientes y de las llaves de punto, que eso medianamente también tiene que ver en la condición de que si son personas de baja estatura o de elevada estatura. Pero por eso cumple ahí con ciertos valores, un mínimo y un máximo. Bueno, la ubicación de estos vídeos. Después las condiciones de conexión de los tomas corrientes en forma de guirnalda, que está prohibido, como el caso particular del que está abajo acá, que está prohibido porque hace de guirnalda una conexión como en serie. En cambio esta no, esta es una conexión de derivación. Este está autorizado y esto está prohibido. Serían las formas de conectar los tomas corrientes. Normalmente lo que yo hago es los conductores que circulan por las cajas, de caja a caja a través de los caños, la línea es de conductores unipolares de 2,5 milímetros cuadrados de sección, que es lo que pide la norma como valor básico. Pero para los tomas corrientes, estas derivaciones, ya sea el celeste, el rojo y el verde, normalmente lo hago de 1,5 porque el cable de 2,5 milímetros cuadrados de sección, con tantas hebras que tiene, no entra en el tornillo del toma corriente. Y si no, el electricista lo que hace, les corta un par de hebras y no entiendo la sección. Y aparte un cable un poquito grueso para la ubicación de la caja, el tamaño de la caja y demás. Entonces con un y los toma corriente que nosotros manejamos, que maneja el comercio, la industria o la ferretería.
potencia con respecto a años anteriores. Es una apreciación que le hago con respecto a pasar de caja a caja el conductor normalizado de 2,5 y la derivación en paralelo de 1,5. En este otro caso que tengo acá arriba tampoco. Esto hace la guirnalda. Aparte de incómodo, imposible hacer este trabajo. Que resulta incómodo. Pero el que lo hace, lo he visto en algunas casas, habitaciones, donde hacen sistema guirnalda. Pero ¿qué sucede? Supongamos que acá tenemos del lado derecho el ingreso del conductor y donde viene del tablero principal. Y sobre la izquierda el otro caño que sigue para las restantes cajas que nos quedan. Si usted se fija, acá tengo sobre este borne la conexión del cable que ingresa la tensión y sobre el mismo tornillo, apretándolo, uno hace un apriete lo mejor posible y tiene una salida al otro borne del otro módulo de toma corriente, y después hace la continuidad. Evidentemente que si este conductor se abre porque se desaflocan los tornillos, pasa un tiempo por dilatación térmica, sufren giro y se desaflocan. Entonces se puede desprender este conductor que está hecho como ese acá, se puede desprender y todo lo que tengamos conectado hacia la izquierda directamente se pierde. ¿Está? Entonces esta conexión está prohibida. Sí, esta otra. Esta que está acá es una conexión correcta. Bueno, y después, ¿qué más tenemos? Bueno, la sección de los conductores, lo vamos a ver, la puesta a tierra, también eso después ya lo vemos más detenidamente. Bueno, las características de la termomagnética y la identificación de las termomagnéticas, que eso ya medianamente ya lo conocen. Lo que es con respecto al sector de todo lo que es instalación eléctrica externa a la casa habitación, con una protección para lluvia, intemperie, particularmente, y le pide grado de protección la mínima, es la que hace referencia el manual. Bueno, la protección en conductores subterráneos para la parte de jardinería, una protección mecánica para evitar el deterioro del cable cuando hace un zanjeo o un hueco para una planta, un árbol, o particularmente los roedores también. Bueno, esto todo ya lo vamos a ver después más detenidamente. Es un apunte muy lindo, que sería una guía a hasta 10 kilovatios. Algunas fotos de trabajos que no se tienen que hacer o que están prohibidos, que no le pueden dar el apto eléctrico a ustedes, como profesionales en la parte eléctrica. Después ya lo vamos viendo paulatinamente, pero cualquiera de los puntos, cualquiera de las fotos que veamos, encontramos con deficiencia desde el punto de vista de la seguridad eléctrica. Bueno, y las normas que hacen referencia a la EA, que está particularmente, en este caso estamos viendo la 7, pero bueno, dependerá después del trabajo que tengan que realizar ustedes, se pueden ajustar a la norma de la EA correspondiente a la tarea a realizar. Algunas se pueden sacar de internet y otras hay que comprarlas, que son un poquito caras, pero bueno, le dice cómo hacer las cosas desde el punto de vista técnico y para la seguridad. Eso con respecto a la guía. Vamos a ver.
Bueno, no sé si hay alguna pregunta, alguna observación. Estoy medio solo acá. Bueno. En el diseño, cálculo y ejecución de las instalaciones eléctricas domiciliarias. Construcción de instalación. Norma. Uy. Sí, Ariel. No, no, pero no te haga problema, porque está la otra batería, así que no hay drama. Bueno, bueno, viejo, estoy en clase. Una luz de guía, o sea, no, vos fíjate que no vaya disminuyendo la iluminación. Sí, sí, despacio. No, tengo mi hijo que anda en la camioneta y no le anda el alternador, casa de herrero, cuchillo de palo. No le anda el alternador y está viniendo de viaje y no sabe si puede prender todas las luces o no. Le digo que trate de prender lo menos posible, hasta que le desarmemos el alternador. Bueno, construcción e instalación. Esto es alguna, eh, digamos, nomenclatura eléctrica que usamos para ya sea a la que va a participar acá, va a ser la prestadora de servicios eléctricos. Yo siempre le digo EP, no EP, sino EP, empresa prestadora de energía eléctrica. Puede ser, si está en Córdoba, será Córdoba. Si está en alguna localidad del interior, alguna cooperativa. Coutinho Pose, sería Las Varillas, estoy mencionando algunos sectores de San Pacho, que es cooperativa que he estado dando algunos cursos. En el norte, sur, este, el oeste. O el que está en otra provincia, será su cooperativa o su empresa prestadora de servicios eléctricos. Normalmente, esto es la experiencia particular que tengo, con respecto a las especificaciones técnicas de la EPEC y de otras provincias, normalmente concuerdan, se ajustan un poco a necesidad del lugar y demás, pero la mayoría cumple con las especificaciones técnicas de EPEC. Lo que sucede es que EPEC ha sido una empresa que ha hecho generación, distribución de la energía eléctrica. Entonces estaban todos los procesos de producción, generación y distribución. Y después, bueno, varios ingenieros se han trasladado a otras provincias o eran de otras provincias, se fueron porque le dieron el beneficio de trasladarse a otras provincias y trabajar en la prestadora de servicios eléctricos. Y bueno, el ingeniero que trabajaba en EPEC, como es muy exigente EPEC en lo que respecta a normas, para la compra de materiales, para las instalaciones. La mayoría de estos ingenieros que están en distintas provincias llevaron directamente las especificaciones técnicas, ya sea en la memoria o en el uso y costumbre, o ya llevaban las especificaciones propiamente dichas. Entonces la mayoría de las cooperativas eléctricas de Córdoba y he estado en San Luis, he estado en Entre Ríos, en Buenos Aires, en Catamarca, y se ajustan a las normas de las especificaciones técnicas de EPEC y fundamentalmente a la Asociación Electrotécnica Argentina. Así que todo lo que estamos hablando es exactamente igual para cualquier provincia o cualquier cooperativa. Esto como cumple con la norma de la AEA, esto es a nivel nacional, y bueno, tendríamos algunas siglas que hay que ir teniéndola en mente para aquellas personas que tengan incumbencia en la parte eléctrica en su vida profesional. Sería RDD, red de distribución de la distribuidora, LAD, línea de alimentación de la distribuidora, DPLA, dispositivo de protección de la alimentación de la distribuidora, LAD, línea de alimentación de la distribuidora, M, medidor de energía, LP, línea principal de la distribuidora, TP,
tablero principal, C sub S, circuito seccional o de distribución, TSG, tablero seccional general, TS o TSI, que le llaman TS1, TS2, TS3, TS4, tablero seccional o tablero seccional número a 1, 2, 3, 4 y así. Y después CT, circuito terminal. Para el cálculo de la instalación, el citado reglamento prevé una serie de reglas entre las que se pueden citar el grado de electrificación, el número de circuitos necesarios y los puntos mínimos de utilización. Dentro de la clasificación de los circuitos tenemos circuitos para usos generales y circuitos para usos especiales. Los circuitos para usos generales, como la misma palabra dice, y acá hace la observación de la cantidad de boca en un circuito. Y los circuitos para usos generales serían el IUG, que es circuito de iluminación para uso general, y el TUG, circuito de toma corriente para uso general. En cambio, para los circuitos especiales, IUE, que es iluminación de uso especial, y TUG, que es toma corriente de uso especial. Como verán, tienen diferentes valores en cantidad de toma corriente para cada circuito, con su correspondiente térmica. Y después tendríamos los circuitos para uso específico, son circuitos monofásicos, trifásicos, que alimentan carga no comprendida en la definición anterior, tales como circuito de alimentación de fuentes de muy baja tensión, circuito de alimentación de unidad evaporadora de un sistema de climatización central, circuitos para cargas unitarias como bombas elevadoras de agua, etc. Entonces, tendríamos caso particular de aire acondicionado, pileta de natación, portón eléctrico, son elementos que tienen una carga puntual muy superior a un toma corriente común. Normalmente, al tener todos estos accesorios dentro de la casa habitación, voy a necesitar líneas independientes, que es mucho más conveniente. Una persona compra 3 aire acondicionado para su casa, lo quiere distribuir en su casa habitación, y yo lo que voy a hacer es generarle desde el tablero principal un tablero de alimentación a los 3 aire acondicionados. Si hay, diríamos, situación económica favorable, haremos 3 líneas con 3 térmicas, y cada aire acondicionado en el lugar que se encuentra, ya sea el dormitorio del matrimonio de los hijos o la cocina, generar un toma corriente externo, exterior, para el aire acondicionado y alimentado con un circuito independiente para esta carga. Son equipos a veces un poquito elevados en consumo, por lo cual no quiero que esa corriente circule por todo el cableado de la casa habitación. Si es una casa que se está haciendo, bueno, se va a prever esos consumos. Y si es una casa que ya está hecha, es conveniente generar líneas independientes para la bomba de la pileta de natación, para algunos sistemas de riego por aspersión, también que tienen motores monofásicos. Estoy pensando que otra. Bueno, algunas casas de habitación tienen ascensores. En las casas de los barrios económicamente pudientes, diríamos. Sí. Después, bueno, son casos muy especiales. Pero he visto y he estado trabajando en casas que tienen ascensores para el sótano, planta baja, primer piso y segundo piso. Porque las personas son mayores, porque quieren manejarse con ascensor. Y después tendríamos los portones, que también tienen un valor de consumo. Entonces ahí serían, yo los clasifico dentro de los circuitos para usos específicos. No sé si hay alguna pregunta, alguna observación. Con respecto a sacar la foto de los tableros generales de cada establecimiento, en este caso de casa habitación
y departamento. Hay algunos alumnos que me lo han pasado y bueno, vamos haciendo algunas observaciones al respecto y si se pueden sacar la tapa, la contratapa sería, donde se pueda ver los conductores y cómo es la conexión de ingreso y egreso en las termomagnéticas. Lo vamos a ir analizando uno por uno. Y si no, para la próxima clase, no hay problema. Total, después van a tener que hacer el relevamiento de su departamento o de su casa habitación para dar el apto eléctrico. Hay que llenar una planilla que el curso va a terminar con la ejecución de la planilla de apto eléctrico, para que el día de mañana, cuando estén autorizados a través de ERCE, manejar a través de internet, que se llenen unas planillas y demás. Ya lo vamos a ver. Bueno, esta está invertida, pero es la representación desde la línea de la distribuidora hasta el circuito terminal, pasando por las distintas etapas, y el valor de la demanda sería demanda es potencia activa. Es la potencia que le va a proveer la prestadora de servicio eléctrico para el funcionamiento de su casa habitación. Normalmente, y en todas las distribuidoras que conozco, la potencia de demanda que le facilita la prestadora en el orden de los 5 kilovatios. Le llaman 5 kilovatios, 5 kVA, diríamos, como regla general en la calle, 5 kilovatios, 5 kVA. No habría observación al respecto, sabiendo que nosotros conocemos de lo que es coseno phi, y bueno, hay mucha gente que no conoce, y bueno, no, porque 5 kiloamperes o 5 kilovatios. Y depende, a veces yo no me pongo a explicar mucho a nadie, porque no voy a estar explicando el coseno phi y demás. Con el concepto de que ya después vamos a ver más detenidamente lo que es el coseno phi o factor de potencia, es tema para otra bolida. No doy mucha explicación y bueno, la diferencia entre potencia activa y potencia aparente y la potencia reactiva inductiva. Entonces tendríamos 5 kilovatios de potencia que nos cede la prestadora de servicio eléctrico. Si uno divide 5.000 vatios, dividido 220, le va a dar el valor de la corriente permanente y el elemento de protección que le va a proveer la prestadora de servicio eléctrico, que son fusibles de 32 amperes. La prestadora de servicio eléctrico maneja dos tipos de fusibles, los DO2, que son de 32 amperes, y de 63. El de 32 para casa habitación y el de 63 para los pequeños comercios e industria. Entonces, la térmica que nosotros vamos a tener que utilizar en el tablero principal, 2 metros antes del medidor de la prestadora de servicios eléctricos por norma, y por el valor de consumo está en el orden de los 25 amperes como valor máximo. Entonces sería una bipolar de 25 amperes como entrada general. Normalmente antes de los 2 metros, ya sea en el pilar del jardín o en la pared, donde vaya a tener la línea de edificación y la línea municipal coinciden, entonces de un lado tendrá el medidor y del otro lado, que será que será la casa, el dormitorio o el garage, estará la caja el tablero principal, donde tendremos ahí el disyuntor diferencial y la termomagnética. Como valor máximo de 25 amperes es bastante aconsejable, porque si no se van a solapar las curvas del fusible y la curva de disparo de la termomagnética. Entonces, cada vez que tengo un cortocircuito en mi casa habitación, me va a saltar el fusible aéreo y voy a tener que estar llamando a la gente de EPEC o de la empresa prestadora de la cooperativa. Sería la demanda autorizada, la demanda máxima, la demanda de potencia. Sería como una
forma distinta de hablar sobre la potencia solicitada por la prestadora del servicio eléctrico. No, demanda autorizada, demanda máxima, demanda de potencia. Evidentemente, para determinar este valor o acercarnos al valor y por las exigencias de la prestadora de servicio eléctrico para una devolución en dinero por algún defecto o problema eléctrico debido a la prestadora de servicio eléctrico, hay que hacer una planilla, todo eso se hace por internet, una planilla de carga. La planilla de carga consta de los distintos elementos componentes y aparatos y equipos que tenemos en nuestra casa habitación. Eso hay que tenerlo actualizado, porque si el día de mañana hay un defecto eléctrico y este defecto es producido por la prestadora de servicio eléctrico y se reconoce, evidentemente que usted se puede hacer, antes de las 48 horas, tiene que hacer la denuncia, va a ir un inspector a contar de los daños y teniendo actualizada la planilla de los componentes, elementos y equipos que tenga en su casa habitación, le van a reconocer lo que está quemado. No puede ser a posteriori reclamar algún artefacto que no estaba en esta planilla de carga. Dentro de la planilla de carga están los distintos elementos y componentes, licuadora, batidora, internet, televisores. Entonces eso le da un valor de potencia, que sería la potencia instalada. De la potencia instalada, nosotros tenemos que efectuarlo del factor de utilización y el factor de simultaneidad para obtener la potencia de consumo. Yo eso lo voy a escribir ahora para que lo veamos y si alguno tiene alguna observación, me la hace saber. Dentro de esto, para escribir tenemos acá, tengo el texto y lo voy a escribir acá. Entonces, diríamos la demanda, vamos a ponerlo, demanda de potencia. Este valor está autorizado, es lo más común de ceder el aplicador de servicio eléctrico, 5 kilovatios. Y después tendríamos, acá es de demanda. Después tendría la planilla de carga, que serían, esto igual a la lista que se hace por internet o la hace usted en una hoja 4 y serían los distintos elementos y componentes que tienen la casa habitación. Eso siempre tiene que estar actualizado. Y en la planilla de carga, donde a mí voy a tener, va a ser la potencia instalada, la potencia instalada. Si esta potencia instalada yo la afecto del factor de y del factor de utilización, eso me va a dar la potencia de consumo. Así que va a ser igual a la potencia instalada por
factor, que puse primero, simultaneidad, por el factor de utilización. Evidentemente que la potencia instalada sería todos los elementos y componentes que hacen a la casa habitación, pequeño comercio, pequeña industria, que voy a tener seguro motores monofásicos, voy a tener en un comercio aire acondicionado, el motor monofásico para levantar la cortina metálica, puedo tener algunos extractores, algunas máquinas, depende del rubro que sea, y en una pequeña industria lo mismo. Porque por ahí una de esas quieren manejarse con pequeños valores de demanda y decir, bueno, hacemos una lista, vemos. Si supera los 5 kilovatios, bueno, pequeños comercios, pequeñas industrias tendrían que llegar hasta ahí y aumentar la demanda. Pero nosotros para determinar la sección del conductor y los fusibles, casa habitación, pequeño comercio, pequeña industria, o lo que estemos manejando, la potencia instalada por el factor de utilización, por el factor de simultaneidad, me va a dar la potencia consumida. Eso me va a dar los kilovatios. Y dividiendo por 220, me va a dar la corriente que va a circular desde la fuente a la carga. En este caso, el tablero principal, después tendré los tableros sectoriales y demás, y los circuitos terminales. El factor de utilización y factor de simultaneidad depende mucho, va desde 0,5 a 1. Va a depender fundamentalmente de la característica de funcionamiento. Si lo ponemos como ejemplo una casa habitación, los horarios picos que tiene la casa habitación serían entre el horario entre las 7 y las 9, 7, 8 y media, más o menos 9, y después el horario pico de la mañana y el horario pico de la tarde, entre las 18, si es verano o invierno, entre las 18 y las 20, 21 más o menos, que es el horario donde utilizo más componentes de elementos, todo el sistema de iluminación de la casa habitación y los equipos y aparatos que tenga, ya sea de la cantidad. En el caso mío, yo tengo mi señora, yo, mi madre, mi suegra, cada una tiene una habitación, tiene su televisor cada una, porque no quiero que se peleen, y después tengo 6 hijos, de los cuales 2 ya no viven en casa, pero anteriormente estaban los 6. Tengo 4 piezas distribuidas a las hijas y los hijos, y evidentemente que hay elementos y componentes como televisores, en el caso de las mujeres que utilizan el secador de cabello, las planchitas, bueno, distintas cargas que las tengo que tener en cuenta para la distribución en los distintos circuitos terminales. Evidentemente que mientras mayor flexibilidad tenga la instalación eléctrica, caso particular de mayor circuitos, mayor seguridad va a tener en la instalación eléctrica. Caso particular de hacer circuito en planta baja y planta alta, en planta baja lo tengo líneas de toma corriente y líneas de luces separados. Lo mismo que en planta alta, tengo líneas de luces y líneas de toma corriente. Después todos los sistemas externos a través de circuitos terminales independientes, serían circuitos especiales. Eso va a depender un poco de los metros cuadrados que tenga la casa habitación, por supuesto. El factor de utilización y simultaneidad, normalmente yo lo utilizo como 0,8 y 0,8. Digo, bueno, el 80% de lo que tengo uso y el 80% de lo que uso simultáneamente está utilizando. Entonces eso me da un factor de 0,64, 0,63, 0,66, depende, 0,8, 0,7, 0,8, 0,9. En el caso particular de un comercio o de una industria, el factor de utilización y simultaneidad del sistema de iluminación es 1. Normalmente en un comercio es muy difícil que usted vea varias luminarias apagadas, porque el comercio tiene que vender lo que ve el cliente. Entonces, si el cliente no ve tal producto, es muy difícil que lo compre. No se olviden que en lo que respecta a iluminación, que es otro tema que ya lo vamos a ver más adelante,
nosotros tenemos el concepto de iluminación psicológica y fisiológica. En el caso particular de entrar a un establecimiento que tenga buena iluminación y se exceda en el flujo luminoso, uno puede ver todos los productos. Y si va con la novia o la mujer, la señora, evidentemente que le llama más la atención el producto y bueno, va a tener que andar con la billetera y la tarjeta al día porque si no va a pasar vergüenza. Es un concepto de atrapar al cliente. Si uno va en una de esas, bueno, después lo compro el mes que viene, o de ver, pero si va con la mujer, seguro que le va a comprar este mes, no el mes que viene. Bueno, es un concepto de venta de productos, de marketing. Entonces es muy difícil que un comercio tenga artefactos en la vidriera o en el local apagados. Normalmente si tiene 50 artefactos, los 50 los tiene prendidos. Entonces factor de utilización y simultaneidad es uno porque está de las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche y funciona todo y quizá un poco más hasta que hacen caja, hasta que hacen depósitos y todo lo demás. Y en una industria es lo mismo. Lo que puede variar en la parte de comercio, en la parte de industria, es el aire acondicionado. Tendrá 3 equipos, 4 equipos, 2 equipos, bueno, tendrá que ver, evaluar qué temperatura de funcionamiento tiene en el ambiente. Si es de un patio de comida, si es una venta de ropa, ya sea de hombre o mujer, si es una ferretería, distintos rubros que hacen de que el cliente tiene que estar en confort en el local, por lo cual voy a necesitar que la temperatura esté 24, 23 en verano, 22, y en invierno que esté lo mejor climatizado, y bueno, eso hace que los consumos de los equipos exceden en tiempo. Eso hay que tenerlo en cuenta también. Por eso un poco varía en función al factor de utilización y simultaneidad, en función a uso y costumbre. Evidentemente no es lo mismo estar en el sector de La Quiaca que estar en Tierra del Fuego, o estar en Mar del Plata, o estar en Mendoza, para hablar de los 4 puntos cardinales de nuestro país. Como lo mismo será los 4 puntos cardinales para una provincia determinada. En función a esto, tendríamos la potencia instalada por el factor de utilización y el factor de simultaneidad, me da la potencia de consumo. Y de ahí yo después evalúo el valor de la termomagnética principal y lo que le voy a solicitar al prestador de servicio eléctrico. Evidentemente que esto hablo porque hay en algunos casos donde la situación socioeconómica es muy disminuida, entonces, bueno, los consumos evidentemente son mucho menores. Pero hay en el otro extremo donde hay casas habitaciones de barrios privados, donde exceden las normas, hay casas que tienen 300, 400, hasta 500 metros cuadrados cubiertos, tienen sistemas trifásicos de alimentación, no va con medidor monofásico, ya directamente va con medidor trifásico, y hay en algunos lugares que tienen potencia del orden de los 20 kilovatios. Entonces hay que tenerlo en consideración para las protecciones que nosotros tenemos que instalar en el tablero principal y las protecciones que nos tienen que instalar la prestadora de servicios eléctricos, ya sea si es acometida aérea o acometida subterránea. No sé si hay alguna pregunta de parte de los alumnos, alguna experiencia, algún electricista que ha estado trabajando sobre algo. No hay ningún chat. Ah, claro. No tengo la foto. Bueno, con respecto a la ubicación de los tableros, que sería el DPLA, que sería el dispositivo de protección. Y después tendríamos el tablero TP, el tablero principal. Como verán en la figura 182,
Acá tengo una división que pertenece a la distribuidora y pertenece a cliente, al usuario. Bueno, básicamente ahora se ha unificado bastante, porque antes EPEC hacía cargo nada más que de la cometida y la protección y demás. Pero ahora con la nueva normativa, uno tiene que dejar todo instalado, lo que sea el pilar, ya sea si es aéreo subterráneo, ya sea si es monofásico trifásico, con todo el cableado y dentro de la normativa de la Ley de Seguridad Eléctrica, puntos de conexión y puntos de medición simultáneamente en concordancia con la norma de seguridad, con la Ley de Seguridad Eléctrica. Entonces, el usuario, el cliente, en este caso nosotros, los instaladores, tenemos que proveer y prever todo lo que dice la norma, para que después venga el prestador de servicio eléctrico y conecte al preensamblado, en el caso de suministro aéreo, o subterráneo, en el caso de conductores enterrados. Evidentemente que toda esta información, la del distribuidor, siempre lo que yo les aconsejo es ir a técnica, hay un departamento, una sección, una oficina, de oficina técnica, que están los técnicos, caso particular de Córdoba, está dividido en 4 zonas, norte, sur, este, oeste. Y cada zona tiene 4 o 5 inspectores técnicos que le van a decir cómo tiene que hacer el pilar, cómo tiene que estar ubicado en altura y distancia la caja de medidor y la caja de fusible. Medio que está unificado, pero por ahí a veces tienen alguna discrepancia entre un inspector y otro en la zona norte y sur, aunque sea la misma prestador de servicio eléctrico. O si hasta en otras localidades que también participa la prestadora de servicio eléctrico. Entonces siempre es conveniente, por más que hable con uno, con otro, hasta con el mismo ingeniero Maximiani, como un asesoramiento, siempre lo que es conveniente, va a trabajar en tal barrio, para tal caso, para tal comercio, para tal industria, va a la prestadora de servicio eléctrico y le dice, mire, yo voy a hacer, me cargo de la instalación eléctrica de este usuario o de este futuro cliente, y qué es lo que exige la prestadora de servicio eléctrico en el punto de medición y punto de acometida. Y evidentemente le van a dar unas características básicas y fundamentales y específicas de cómo tienen que preparar la acometida. Eso no se olvide. Esta sería la parte de la distribuidora. En la parte que corresponde a la reglamentación, como verán, del tablero principal al circuito terminal, tenemos distintas disposiciones. Y evidentemente que eso va a depender de la situación socioeconómica. Uno va a tener que hacer siempre bueno, bonito y barato. Porque evidentemente si a veces por ahí se quiere cumplir con la norma estrictamente, y un poco se le va a complicar en algunas casas habitaciones donde la situación económica está muy ajustada. Entonces, buscar la forma para generar circuitos de uso de iluminación, circuitos de uso de toma corriente y circuitos de uso especiales o específicos. Por eso la distribución que tengo del tablero principal. Eso va a depender un poco de los consumos que tenga y después, evidentemente, la situación socioeconómica. Porque donde apunta la norma y la ley de seguridad eléctrica es tener la sección de los conductores acorde a la carga, tener disyuntor diferencial y tener térmica bipolar. Y evidentemente, en el esquema de conexión a tierra que nosotros manejamos, que es el esquema de conexión a tierra TT, el T segundo corresponde a la puesta a tierra del usuario. Entonces tendré que tener el conductor de protección para todos los tomas corrientes, que yo voy a conectar cualquier equipo o aparato, puesto a tierra, para que pueda actuar el disyuntor diferencial. Ahí es donde diríamos, apunta la ley de seguridad eléctrica. En la distribución de los distintos
circuitos de terminales o de consumo, no hace tanto hincapié, porque eso va a depender un poco de la situación socioeconómica. Bueno, esto lo vamos a borrar. Con respecto a esto, después pasaríamos. Dice, la siguiente tabla resume los tipos de circuitos admitidos por el reglamento de la AEA. Entonces tenemos los circuitos de uso general, usos especiales y uso específico. Le dice la designación, la sigla, máxima cantidad de boca, máximo calibre de protección. En lo que se respecta al elemento, la PIA, que es pequeño interruptor automático. Hace un conteo ahí más o menos de lo que estamos viendo. Como verán, todo es responsabilidad del proyectista. Evidentemente que después, una vez que usted haga la autorización y haga el acto eléctrico, tiempo después pasará a la gente de la ERCEP, en este caso en provincia de Córdoba, capital y sus alrededores, a una inspección para corroborar lo que usted ha informado. Por eso, en el apunte de la categoría del electricista categoría 3, el último módulo, que hace referencia al módulo 5, que es el que le sigue este, es deberes y obligaciones del proyectista. A tener en cuenta, por supuesto, como en este país tenemos que tener un médico de cabecera, también tenemos que tener un abogado de cabecera, que por lo menos nos oriente para tratar de minimizar la controversia entre un establecimiento estatal y nosotros como empresa. ...130 metros cuadrados cubierta, elevado hasta 200 metros cuadrados cubierta. ¿Qué pasa? ¿No se corta el internet? No, a mí se me había cortado el internet. No sé qué pasa. Como verán, viviendas y oficinas y locales. Tendríamos la denominación de grado de electrificación. Número mínimo de circuitos necesarios en vivienda y en oficinas y locales comerciales. El número mínimo de circuitos que se deben prever en viviendas también está determinado por el grado de electrificación según el siguiente detalle. Entonces, esto es lo mínimo. Usted puede tener más toma corriente, más llave de punto, no hay ningún problema. Menos de esto no puede tener. Si no, no cumple con la norma. Tomamos uno que sería el más, diríamos, común, sería la media. La cantidad de circuitos mínimos serían 3. La variante A, B, C, D. Iluminación de uso general. Toma corriente de uso general. Iluminación de uso especial. Toma corriente de uso especial y circuito de libre elección. Evidentemente que en la mínima o en la media no vamos a tener las mismas consideraciones que en el superior. Y después tendríamos punto mínimo de utilización en la vivienda. Bueno, acá ahora ya estamos dentro de la vivienda, dentro del local comercial, dentro de la pequeña fábrica, el baño de la fábrica, el comedor, la sala de recepción.
Sería sala de estar, comedor, escritorio, estudio, biblioteca o similar en vivienda. El dormitorio superior a 10 metros cuadrados cubiertos, dormitorio superior, todo esto metros cuadrados cubiertos siempre. Dormitorio superficie mayor a 36 metros. Entonces ahí tendríamos la cantidad de iluminación en función de cantidad de boca o punto mínimo de utilización, ya sea en iluminación como en toma corriente. La cocina, el baño, y bueno, siempre uno tomando la media, diríamos que es la más normal, diríamos que tendríamos, eh, las características y elementos que tenemos que tener. Hace una observación acá donde dice puntos mínimos de utilización en oficinas y locales. Según el grado de electrificación, se deben prever como mínimo los siguientes puntos de utilización. Entonces, acá dice usos generales, sala de reuniones, conferencias, micro, cine, usos similares, despachos privados, cocina, baño, vestíbulo, recepción, pasillo. Determinación de la potencia simultánea en cada unidad de vivienda. Esto lo toma como referencia a lo que habíamos hablado en lo que respecta a demanda autorizada y lo que corresponde a los toma corriente y las luces en lo que respecta a las bocas, qué valor máximo de potencia. En el caso particular tendríamos la vivienda y tendríamos la oficina. Iluminación para uso general sin toma corriente derivado. Iluminación para uso general con toma corriente derivado. Toma corriente para uso general, iluminación para uso especial. Habla de que en mi caso particular tomar en cuenta el 67% resulta considerar todos los puntos de utilización previstos a razón de 500 volamperes cada uno. Toma corriente para usos especiales, que acá entraría el aire acondicionado, la bomba de riego, dependerá de todos los accesorios, pileta, natación. Y después los factores de utilización en función al grado de electrificación. El mínimo es 1, medio 0,9, elevado a 0,8 y superior 0,7. De ahí donde yo saco un 0,8, 0,8 como factor de utilización y factor de simultaneidad. Bueno, y después tendríamos componentes de una instalación. En realidad, los componentes típicos de una instalación es la cometida, que es la que corresponde al pilar, la línea de alimentación, está dentro del mismo pilar exigido por la prestadora de servicio eléctrico, fundamentalmente el técnico. Nunca se olviden de eso. El técnico es la persona que le va a firmar para que después mande a la cuadrilla a conectarle el medidor. O sea que si él no autoriza, por más ingeniero que usted sea y discusión que pueda tener o discrepancia, él no le va a conectar. Entonces hay que hacer las cosas como él dice. En el caso particular de la empresa prestadora de servicios eléctricos de Córdoba, es una sola prestadora, o sea que no podemos ir a otra. Decir, bueno, le compro a A o le compro a B. Acá le tengo que comprar a A y le tengo que comprar a A. Lo mismo sucede con las cooperativas y demás. Entonces, todo movimiento, trabajo que tenga que hacer en el punto de unificación entre los usuarios y la prestadora, tiene que intervenir un inspector, sí o sí. Siempre es conveniente tener una relación, una charla con él, uno va y dice, bueno, entonces toma nota de lo que, o por ahí en algunos casos el inspector le da una planillita y le hace la observación y dice, yo quiero esto, quiero esto, quiero esto, quiero esto. Yo quiero esto, esto, y hay que hacerlo eso. Normalmente son más exigentes que la norma. Por ahí a veces lo que me sabe pasar a mí. Bueno, línea de alimentación, tablero principal, líneas seccionales, tablero seccional y línea de circuito. Lo que es la cometida, donde corresponde a la caja de, si será metálica, porque
todavía conviven la caja de medidor y la caja de fusible, conviven las metálicas y las plásticas. La tendencia es que las cajas sean plásticas. Pero bueno, en algunos casos se conecta todavía teniendo el caño común, caño metálico común, la caja metálica común y de medidor y la caja metálica de térmica también. Todo eso va puesto a tierra. Todos estos elementos y componentes van conectados con una jabalina. En el caso particular que sea caño de doble aislación, aislación interna y externa, caño de doble aislación, caja de medidor plástica y caja de fusible plástica antes de los 2 metros, todo es plástico, no le hace falta la puesta a tierra. Bueno, la cometida, tablero general, clasificación de los tableros, tablero principal, tablero seccional, tablero terminal, tableros seccionales, tablero principal, requisito, cumple con las normas, y bueno, la iluminación que tiene que tener como lámparas de emergencia, más que todo en los comercios, en la casa de habitación también tenemos que tener una lamparita de emergencia, además ahora que viene la época de verano, siempre tenemos cortes no programados por la prestadora de servicio eléctrico, entonces siempre hay que tener una lámpara de emergencia. Características constructivas de los gabinetes, bueno, eso, condiciones a cumplir por los elementos de protección y maniobra. Típico de conexión para tableros seccionales. Esto es las características del interruptor. Por eso siempre yo digo que el disruptor diferencial tiene que estar aguas arriba. Después vienen las térmicas. En este caso, bipolar de 10 amperes y bipolar de 16 amperes para el primer circuito. Y para el segundo circuito, un disyuntor diferencial de 40 amperes, como corriente nominal de 40 amperes. La de disparo siempre de 30 miliamperes. Termomagnética de 10 amperes, de 16, y la termomagnética de 16 para los circuitos en cuestión. Iluminación, toma corriente y circuitos especiales o específicos. Este es un diagrama unifilar que después lo tendrá que realizar para llenar el apto eléctrico. Son una planilla, está compuesta de 6 hojas, hay que sacar fotos de las distintas instalaciones que hemos realizado, de los distintos tomas corrientes, del tablero principal, y aparte de la foto, el circuito, en este caso que sería un diagrama unifilar, con los distintos componentes de elementos, y todo eso después se envía por internet a la ERSEC. O, en el caso particular, locales comerciales con distintas distribuciones, en función a tener mayor selectividad para el buen funcionamiento del establecimiento. O sea que si tengo una falla en un portalámpara, no me deje la mitad del local sin luz. Regla y criterio para la construcción de una instalación. Planeamiento de una instalación eléctrica, conceptos generales. La seguridad, la eficiencia económica, la capacidad, la flexibilidad y acceso a luz. Bueno, el diseño, dice que seleccionar los conceptos y configuraciones básicas de cableado que suministran potencia eléctrica a cada punto de utilización, implementar los conceptos de circuito eléctrico con conectores de dispositivos reales, seleccionando tipo, tamaño, modelo, capacidad y otras características de los elementos requeridos, responder por la instalación del sistema eléctrico completo, como se determina los primeros 2 pasos dentro de la definición. Bueno, eso sería la confiabilidad, legalidad, medio ambiente. Después tendríamos tipos de instalaciones
de cable, la determinación del tipo de instalación es de vital importancia, dado que tiene gran influencia en la capacidad de conducción de corriente. Los tipos de canalizaciones previstas en la área son conductores aislados colocados en cañería, embutidos a la vista, conductores enterrados directamente con conductores, conductor preensamblado, línea aérea exterior, bandeja portacable y línea de bajo. Eso se va muy arriba. Conductores aislados colocados en cañería, una tabla característica de los caños normalizados. Tenemos 5 octavos de pulgada, 3/4 pulgadas y 7 octavos y 1 pulgada. Normalmente para los tomas corrientes 5 octavos y los circuitos principales, digamos, cañería de 3/4, que es normalmente lo que se utiliza en una casa habitación. De 1 pulgada ya un caño muy grande, son 25,4 milímetros de diámetro interno. Y bueno, tendríamos otros tamaños acá, pero que no son muy utilizados. Y después, de acuerdo a la sección de conductor, la cantidad de conductores que podemos incorporar por esta cañería, porque hay que dejar un espacio de ventilación, refrigeración, de comodidad para los cables dentro de la cañería. No es cuestión de poner cable hasta que pueda llegar a tironear con la cinta pasacable y que pasen los cables. ¿Está? Entonces esto se cumple a rajatabla. Bueno, meto el... bueno, todo esto después ya van a ver, leerlo tranquilo, es la disposición de la cañería, la distancia, la cantidad de... No más de 3 caños en forma continua para hacer una extensión de una boca a otra. Máximo son 3 caños, son 15 metros. Más que todo para la parquización y en una casa que tiene al fondo un galpón o un tablero, el quincho. Bueno, volumen específico en caja de embutir. Identificación de color del conductor, instalación trifásica. Fase es marrón, negro, rojo, el neutro es celeste y el conductor de protección bicolor verde amarillo. Instalación monofásica la puedes tomar de cualquiera de las fases y el celeste neutro. Y el verde amarillo, por supuesto, el bicolor para la puesta a tierra. Curvado de caño metálico, en el caso que haga una instalación en cañería metálica, o en caso de cañería corrugado, que normalmente es lo que se usa. Pero si es cañería a la vista, ya va a tener que trabajar un poco mejor la parte de caño, ya sea metálico como plástico. Vienen plásticos que están autorizados por el IRA. Bueno, la distribución del subterráneo, esto no es mucho para hablar. Material de conductores, poses de inspección, canaletas, esto tampoco, esto tampoco, no me interesa mucho. Bueno, acá sería desde el punto de vista de los conductores que se va a utilizar, 1, 1,5, 2,5, 4, son milímetros cuadrados, no es diámetro, sino es sección del conductor. Los rollos de cable, que tienen rollo de 100 metros, en algunos otros lugares pueden encontrar rollo de 30 metros, 50 metros, pero el normalizado es rollo de 100 metros, vale entre 1.500 pesos el rollo, porque es cobre, por supuesto. INSA Pirelli, y vienen de estas secciones, de 1 milímetro, 1,5, 2,5 y 4, 6 y 10, 16, 25 y 35. Normalmente lo que se usa es 10 milímetros para la puesta a tierra, 6 milímetros, perdón, 10 milímetros unipolar de 10 milímetros para la puesta a tierra, 10 milímetros para la acometida, todo lo que es el pilar, y después tendré 6 y 4 para hacer la distribución al tablero principal, y después los circuitos secundarios seccionales con cable de 2,5 y en los terminales de 1,5. Los valores de la corriente, a este valor de corriente que está asignado acá, esto lo dice el fabricante, pero es conveniente multiplicar por 0,8. ¿Qué significa eso? Que
un conductor de sección unipolar de 1 milímetro cuadrado, la corriente máxima admisible es de 9,6 amperes. Pero yo he hecho la prueba, 1 metro de conductor de 1 milímetro cuadrado de sección, he hecho hacer circular desde la fuente a la carga, este metro de cable, 9,6 amperes y ya empieza a echar olor. Lo deja después de una horita y media, 2 horas y empieza a tomar olor la aislación. Entonces, ¿qué es conveniente? En el funcionamiento continuo, afectarlo de 0,8, y ahí donde utilice factor de utilización, factor de simultaneidad, me da un 0,6. Le puedo decir, bueno, 0,64, me voy a 0,7, 0,7 por 10, no más de 7 amperes hago circular por ese circuito, no más de 7 amperes. Lo mismo el de 1,5 es 14, o sea que voy a tener no más de 10 amperes. Eso como elemento. Siempre se tienen que guardar un porcentaje ustedes por posible aumento de carga, por posible funcionamiento más continuo de algunos componentes o elementos, entonces temporariamente lo puede sostener. Si no trabaja con cables muy finos, va a tener dos problemas. Por un lado, I cuadrado por R, que sería la pérdida por Joule, y por otro lado, cae de tensión en un trayecto bastante elevado, caída de tensión debido al valor de la impedancia del conductor. Supongamos un caso, el que cualquiera que esté viviendo en la rural o la urbana y usted es final de línea de una línea de distribución de preensamblado o aérea, preensamblado o aérea convencional, los cables desnudos todavía, y es final de la línea y el transformador de su casa está a 3 cuadras, y usted final de línea, y encima coloca conductores muy finos, el problema que va a tener, caídas de tensión, por lo cual se va a notar en el flujo luminoso, que le va a proveer la lámpara. Que no es lo mismo una casa habitación urbano-rural, donde la subestación biposte o monoposte, que en este caso sería subestación aérea, está justo en la esquina de su casa. O sea, ahí a 2, 3, 10 metros de donde usted vive. Evidentemente que la tensión que va a proveer la prestadora de servicio eléctrico para este caso particular es mayor a 220 voltios que la de terminal del preensamblado casa final, que evidentemente ahí no va a tener 220 voltios. Bueno, la sección de conductor, en función a las características que estamos hablando, hay una tabla donde le dice los valores los valores de las secciones de los conductores para las distintas líneas. Tengo apagado. Esto evidentemente que a rajatabla. Estos valores que tenemos acá son a rajatabla. Más de eso no hay problema. Menos de eso no se puede instalar. Bueno, los locales especiales, locales húmedos, locales mojados, instalación en cuartos de baño, donde tenemos las zonas. Evidentemente que hacía referencia a una persona de estatura normal que pueda tener dentro de la zona del baño, de la ducha particularmente, se desvanece o sufre una caída, pierde el equilibrio, por lo cual va a tratar de apoyarse sobre las paredes y bueno, sobre el sector, estirando los brazos, no tiene que tener ningún tomacorriente cerca, para que no tenga instalado ningún cable, ningún prolongador, ningún estufa eléctrica o secador de cabello y demás, porque puede estar deteriorado el cable de este componente o elemento y usted se prende de ahí y va a quedar achicharrado. No le va a hacer falta toalla para secarse.
Bueno, está demarcada las distintas zonas que hacemos referencia. Instalación de temporaria en obra. Eso va a depender un poco de lo que diga el inspector, porque normalmente yo cuando se está haciendo una casa lo que se pide es directamente un suministro definitivo. Hay algunos que utilizan suministro de obra, suministro transitorio. Directamente yo pido el suministro definitivo y punto. Instalaciones de muy baja tensión, instalaciones de servicio auxiliar de muy baja tensión. Usted sabe muy bien que la salida de un transformador de 24 voltios, primario 220, transformador, primario 220, secundario 24 voltios, yo toco entre el positivo y el negativo de la salida de 24 voltios, uno con la mano derecha y otro con la mano izquierda, y no voy a recibir ningún shock eléctrico porque 24 voltios es tensión de seguridad. Eso sería instalación de muy baja tensión para casos muy particulares, pileta de natación que está haciendo la parte de iluminación. Pero eso sí, tiene que ser transformador. El transformador no tiene nada que ver con el autotransformador. El transformador tengo aislación galvánica entre primario y secundario. En cambio, en el autotransformador es un derivador de tensión, donde tengo conexión eléctrica entre primario y secundario. Eso ya lo habíamos visto y la norma de la EA lo prohíbe al autotransformador para muy baja tensión. Se utiliza el transformador. Instalación de alarma y protección contra incendio, telecomunicaciones, bueno, son todos portero eléctrico, instalación de señalización de llamada, timbre, instalación con motores, diseño de instalación con motores trifásicos en algunos casos, que haga falta, monofásicos. Una tabla que hace referencia a la potencia de los transformadores. Y después tendríamos la inspección visual, conformidad con el proyectista, mediciones, frecuencias recomendadas para la instalación, hacer algún control, alguna medición, alguna prueba. En el caso particular de viviendas, cada 5 años. En el caso de comercio y oficinas, cada 3 años. Cine, teatro, otros destinados a concentraciones de personas cada 2 años. Edificios locales con peligro de incendio cada año. Eso sería lo que pide como control y habrá que hacer un protocolo y firmado por un electricista matriculado. Prueba de aislación, prueba de caída de tensión, ensayo de calentamiento, resistencia al electro de tierra. Y bueno, ahí terminaríamos, dejaríamos trabajo práctico número 1, proyecto de una instalación unifamiliar, descripción del proyecto. Se considerará el caso de una planta de vivienda unifamiliar con grado de electrificación media de aproximadamente 100 metros cuadrados cubiertos, compuesta por living, comedor, 2 dormitorios, baño, cocina, habitación de servicio y galería, con alimentación de 220 voltios. Y acá tendríamos lo mismo que está en la guía de hasta 10 kilovatios. Eso lo dejaremos para la próxima clase. Si no hay ninguna pregunta, nada, yo voy a anotar acá hasta donde vimos. Sería trabajo práctico. Trabajo práctico número 1. Proyecto. Sería la hoja 322. Eso vamos a empezar la clase que viene. Que sería en conjunto con el manual y con la guía. Nos vemos, profe. Bueno, nos vemos en la próxima clase. Un gustazo y no se olviden de ir sacando fotos, inspeccionando en la instalación eléctrica de su casa, habitación. Desmonte un toma corriente y saquen una foto. Todas esas cositas después las vamos viendo
particularmente y de cada usuario, en este caso, que sería cada alumno. No tengan miedo, saquen fotos y bueno, lo que está bien, lo que está mal, después se hará el plan de mejoramiento de las instalaciones eléctricas.